Queridos amigos, muy buenas noches. Es un placer estar con vosotros y si os parece, vamos a dar 2 minutos porque están mucha gente, estamos viendo que de los 150 inscritos, creo, están empezando a meterse dentro de la web, la red. Entonces, os pediría por favor aguantar un par de minutos. Y ahora damos comienzo a la conferencia. Bueno, esta situación yo ya estoy acostumbrado, pero no deja de ser, en cierto modo, un poco extraño el estar aquí aislado en mi consulta y saber que tengo detrás del ordenador pues a unos colegas, unos compañeros, hoy domingo por la noche, ya estamos por unos 30 asistentes, y bueno, pues es una alegría, pero al tiempo es una situación un poco extraña, ¿no? Estos son las nuevas tecnologías, es cierto que nos acercan mucho, en estos momentos España, Portugal, este acercamiento es una maravilla, es una cosa muy interesante. Bueno, pues habiendo dejado estos 4 minutos de cortesía, yo os quiero agradecer a todos los asistentes a esta webinar vuestra presencia, porque el que un domingo por la noche estemos intentando trabajar, pues esto denota mucho interés, no solo por la profesión, que todos nos aúna la misma profesión, sino que también hay algo muy interesante. Estamos buscando lo mejor para nuestros pacientes. Nuestra profesión es tremendamente humanista y esto yo creo que es la mejor recompensa que tenemos diariamente en nuestras consultas con nuestros pacientes. El que ahora estemos aquí y queramos buscar algo más para nuestro conocimiento, pero también para mejorar la calidad de nuestros tratamientos, es algo que nos genera mucha satisfacción y que dice mucho de nosotros, que dice mucho de vosotros. Mirar, yo simplemente quería presentarme, como veis ahí, mi nombre es Luis Palomeque, yo soy fisioterapeuta, osteópata y doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Yo me diplomé de fisioterapia en el año 1993. En estos momentos yo empecé a trabajar como todos y veía que en algunos casos, en frecuentes casos, por mucho que intentaba aplicar el diagnóstico y la técnica correcta en mis pacientes, había cosas que no conseguía dar con la clave del tratamiento. Es decir, el paciente terminaba igual que cuando yo empezaba a tratar. Esto me hizo investigar, como estáis en estos momentos vosotros, en nuevas técnicas y nuevos diagnósticos para intentar verificar qué le está pasando al paciente. Aquí es cuando yo llegué a la osteopatía. La osteopatía por su concepto de globalidad, que ahora iremos viendo, pero no por un concepto etéreo, por un concepto abstracto, no, por un concepto que hoy en día tiene evidencia científica. Esta disciplina me empieza a dar unas respuestas a los casos clínicos que yo tenía con mis pacientes. Esto me llevó, bueno, pues a seguir estudiando y ahora a ser también no solo clínico, aquí estoy ahora mismo en mi consulta, sino también docente de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que por entonces
había una sola sede en España y ahora nos hemos desarrollado tanto que, gracias a Dios, tenemos 27 sedes en España, 4 sedes en Portugal. Ahí tenéis Oporto, Cantañede, Lisboa, Algarve, Madeira. Es decir, tenemos presencia de la escuela allí en Portugal, Italia, bueno, Asia y América. En estos momentos, yo hace 15 días llegué de el CIOST, Congreso Internacional de Osteopatía, en Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues sin mucho más que contaros a este respecto, simplemente que sepáis que tenéis lo que yo he hecho y en lo que me he formado, tenéis acceso muy fácilmente porque lo tenéis en vuestro país. Entonces, no tiene mucha... lo tenéis muy cerca. Bueno, sin más cosas, me voy a ir a lo que esta noche nos ocupa, que es la osteopatía, concepto fisiopatológico. Es importante conocer la definición de osteopatía y nos están hablando que la medicina osteopática es una profesión médica de un contacto primario que diagnostica y trata las disfunciones de movilidad de los tejidos corporales que afectan al estado de salud. También hay otra definición en donde nos dice que la osteopatía difiere de la medicina, de la alopatía, principalmente en su mayor atención a la mecánica corporal y los métodos de manipulación en el diagnóstico y en la terapia. Yo creo que nos debemos fijar mucho en cuanto a que en todas las definiciones nos hablan del diagnóstico antes que el tratamiento. Fijaros, otra de las definiciones es que la osteopatía es un acercamiento diagnóstico y terapéutico en la movilidad manual también de las disfunciones de movilidad articular y tisular en general, en lo que concierne a la aparición de enfermedades. En definitiva, la osteopatía, todas las definiciones tienen un factor común. Lo que hace la osteopatía es atender al individuo. El individuo está por encima de la enfermedad. Eso es lo que nos acerca a todos. Es verdad que desde la investigación intentamos dar respuestas a través del método científico a lo que nosotros hacemos. En este caso, pues queremos aclarar lo que es mito y lo que es verdad. Es decir, nuestro objetivo es discernir entre aquello que funciona y que no funciona. El camino que nosotros tenemos habitualmente es primero la evidencia clínica y posteriormente se demuestra o no con la evidencia científica. Es el camino inverso que la farmacología, que primero desde el laboratorio y después va al paciente. Esto es una cosa muy interesante para que tengamos muy claro en nuestra disciplina osteopática. Hay otras disciplinas también, como la psicología, que hacen como nosotros, es decir, que nuestro camino no es propio de la osteopatía, fisioterapia, sino también hay otras disciplinas de reconocido éxito que, repito, primero van por la evidencia clínica y después pasan a la evidencia científica. Fijaros bien, este es el contexto en el que se desarrolla el conocimiento. Hay unas premisas, ahí tenéis en color carne, en las que hay unas verdades y unas creencias. Y la confluencia entre ambas, entre lo que creemos que ocurre y lo que verdaderamente ocurre, es lo que genera el conocimiento. Este modelo ya era utilizado por Platón y por ello no estamos inventando nada nuevo. Fijaros lo que hablamos de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia?
lejos de lo que pensamos, cualquier ciencia de la salud basada en la evidencia es la confluencia de estas tres esferas. Es decir, la mejor evidencia que existe, que la tenemos en las bases de datos, la mejor experiencia clínica y las mejores expectativas y valores del paciente. Es decir, que deben confluir las tres características y así se genera la medicina basada en la evidencia. Ojo con cuidado, con solo pensar que es una sola de las tres características. Claro, el problema filosófico es que cuando en vez de respetar las tres esferas, solo tengo en cuenta la mejor evidencia científica, nos encontramos con un problema. No siempre aquello que funciona para la mayoría de la gente funciona para un solo individuo. Siempre están los que aman la evidencia científica y los que aman la clínica. Debemos llegar a un término intermedio, ya que los datos son muy fríos, crudos e impersonales, y lo que nos llega es un paciente con nombre, con sobrenombre, con una realidad social, con una realidad laboral, es decir, con una realidad individual. Hablando de los principios de la osteopatía, cuando Andrew Taylor Still crea la medicina osteopática, habla que en su origen tiene una serie de principios, como es que la estructura gobierna a la función, la unidad del cuerpo, la autocuración y la ley de la arteria. Este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia y temporalmente lo podemos clasificar en este periodo original, que finaliza aproximadamente en 1910, representa un periodo en el que la profesión no acordó principios definitivos, pero bueno, son los principios clásicos en su origen. Ahora, en la actualidad, todo esto ha variado mucho. Y, por ejemplo, la Asociación Americana de Osteopatía reafirma los principios de la medicina osteopática. Esto ya desde a partir de 1950, ya lo estamos viendo, más de 1953, este periodo se caracteriza porque hay esfuerzos grupales de desarrollo de principios y reflexiones sobre principios anteriores, los que hemos visto en la diapositiva anterior, así como un consenso sobre el desarrollo y la adaptación de principios para su uso en el campo de la medicina osteopática en los Estados Unidos. El cuerpo es una unidad, la persona es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es capaz de autorregularse, autorrepararse y mantener la salud. La estructura y la función están recíprocamente interrelacionadas. Es decir, esto no es nada esotérico, no es etéreo. Esto es lo mismo que pasó con muchas disciplinas de la salud, han integrado ya ahora en sus bases la interrelación de todo. Y el tratamiento racional se basa en la comprensión de los principios básicos de la unidad del cuerpo, la autorregulación y la interrelación de la estructura y la función. En definitiva, tenemos que en la traducción de estos ítems es cuerpo, mente y salud. Esto es la salud. Esto es lo que la osteopatía nos está diciendo. Pero no solo esto dice la osteopatía. ¿Acaso
no es el modelo más actualizado y aceptado sobre el dolor, que es actualmente el concepto de la neuromatriz. Este concepto de la neuromatriz está incluyendo las mismas tres esferas: la parte cognitiva, la parte sensorial y la parte afectiva. Por tanto, la medicina osteopática no se aleja de nada de esto. Este concepto de la neuromatriz es como una lavadora para lavar la ropa, en donde hay y entran unos inputs de estas tres esferas, lo que estamos hablando, ¿no? La sensorial, emotiva, cognitiva, y tras un centrifugado, un movimiento, esos inputs se producen unas respuestas que en definitiva es la forma de cómo se comporta frente al dolor ese individuo, cómo se comporta esa persona frente al dolor. Por tanto, y al final de todo, lo que vemos que viene a decirnos todos estos paradigmas es que el individuo es más que la suma de sus partes. Por eso nosotros no tratamos las partes, sino que tratamos al individuo completo. Hay una frase que nos dice que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Esto lo dijo Steele, pero chicos, ya lo dijo Hipócrates. Recordar que es el padre de la medicina. Entramos ya en el concepto fisiopatológico y esto es algo muy importante e imprescindible para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando nosotros nos viene una fractura, es patología. Cuando nos viene una enfermedad reumática, es una patología. Pero en muchas ocasiones nosotros tratamos disfunciones. En muchas ocasiones el paciente llega a la consulta, cualquiera de vosotros, y no tiene ninguna patología que el médico haya podido definir. Pero el paciente se encuentra mal, tiene dolores, tiene alteraciones, tiene disfunciones. Y yo quiero recordaros que en la clasificación internacional de enfermedades, ahí lo tenéis, códigos CIE, ya está determinado este concepto de disfunción. Síndromes facetarios, dorsalgias musculares, neuralgias intercostales, cervicalgias musculares, todo ello son disfunciones. ¿Qué pasa con la disfunción osteopática? Tenemos que ser conscientes, es verdad, de que falta caracterización respecto a algunas disfunciones, sobre todo en miembros, retracciones faciales, etcétera. Eso todavía no está determinado en la clasificación internacional de enfermedades, pero realmente parece claramente demostrada la disfunción vertebral. Otras disfunciones están aún por definir y caracterizar correctamente, pero desde luego la lesión osteopática, la disfunción somática vertebral está claramente definida. En el origen se hablaba que corresponde a una disparidad tridimensional de movilidad de un elemento conjuntivo, sea el que sea. Se caracteriza por una restricción de movilidad, casi siempre dolorosa, en uno o varios parámetros fisiológicos. Ahora, actualmente, en la actualidad, la disfunción somática se define como función alterada de los componentes relacionados del sistema somático, es decir, estructura corporal, estructuras esqueléticas, estructuras articulares y miofasciales y sus elementos vasculares, linfáticos y neuronales relacionados. Por tanto, consideramos que el origen de la disfunción corresponde a una disparidad tridimensional de movilidad de uno de estos elementos que actualmente hablamos ya de sistema somático, vasos, nervios, linfa, es decir, esta disfunción somática tiene un mando,
un origen más neurovascular. Esto es un elemento muy importante en el cual después voy a hablar más profundamente. La disfunción somática tiene diferentes etiologías, diferentes causas que no precisan de ser generadas por una lesión objetivable. Por ejemplo, traumatismos, sí, aquí hay lesiones objetivables. Microtraumatismos, ya no es tan objetivable. Hay que en la anamnesis preguntar al paciente por las diferentes deportes, actividades de la vida diaria y ocupación laboral que me pueda determinar algunos microtraumatismos. Alteraciones posturales, posturas mantenidas, cambios bruscos de temperatura. Ya empezamos a tener algunas etiologías que no son por traumatismos físicos, sino por alteraciones neurovasculares. La termorregulación será un elemento también muy importante a considerar dentro de la disfunción somática. Alteraciones bioquímicas, procesos inflamatorios e infecciosos y alteraciones biopsicosociales, lo que hemos hablado ahora del concepto de la neuromatriz. Claro, esto tiene unas consecuencias, como vemos ahí. Estas consecuencias pueden ser mecánicas. Por ejemplo, la hipomovilidad favorece la hipermovilidad reaccional y neurológicas, estado de facilitación medular por hiperactividad de la motoneurona gamma que irrita la metámera correspondiente. Esta consecuencia neurológica la entenderemos más adelante. Ahora me voy a quedar con la consecuencia mecánica de la disfunción somática. Esta consecuencia mecánica, el concepto de hipo-hipermovilidad, ya me viene desde el entendimiento de la biomecánica clínica desde la embriología. Cuando yo soy un embrión, incluso en el nacimiento, nacemos con todas las curvas cifóticas. El cráneo, el occipital es una cifosis. La columna cervical es una cifosis. La dorsal, la lumbar, el sacro. Todo ello en forma de C es una cifosis. Pero como veis abajo, 3-4 meses, el frontalizar la mirada. Cuando empieza el gateo, la bipedestación, algunas curvas lordóticas, algunas curvas cifóticas pasan a ser lordóticas. La cifosis cervical y la cifosis lumbar pasan a ser lordosis, es decir, una curva que nace de una forma pasa por necesidades adaptativas a cambiar la forma. De cifosis pasan a lordosis. Conclusión, yo tendré unas cifosis primarias que nací con ellas y moriré con ellas, la cifosis craneal, la cifosis torácica y la cifosis lumbar, y la cifosis sacra, y hay una lordosis y unas lordosis adaptativas que serán la cervical y la lumbar. Por tanto, estas dos curvas, cervical y lumbar, han sido diseñadas desde la época embriológica para la adaptación al medio. Con lo cual, señores, estas curvas son las predilectas para hacer las hipermovilidades adaptativas y habitualmente se adaptan a una cifosis primaria. Con lo cual, aquí ya entramos con el concepto de hipo-hipermovilidad, donde toda fijación articular a nivel de la columna, hipomovilidad,
adapta automáticamente con una hipermovilidad reaccional compensadora adyacente al nivel bloqueado. Después os daré la referencia bibliográfica donde en una revisión sistemática hecha ahora, en el 2018, ya hay evidencia sobre aspectos básicos del concepto osteopático estructural, como es este concepto de hipomovilidad, la hipermovilidad reaccional y el efecto del tratamiento osteopático en la hipomovilidad. Vemos ahí, por ejemplo, que una hipomovilidad de una cifosis primaria, la dorsal, puede generar una hipermovilidad en la lordosis adaptativa, en la región cervical, pudiendo generar cervicalgia, cervicobraquialgia, neuralgia cervicobraquial. Cualquiera de estos elementos pueden estar causados por esta hipomovilidad. Pero también una hipomovilidad a nivel de la pelvis nos puede generar, como bien lo dice Pezman en el 2013, una hipermovilidad a nivel lumbar. Concretamente, este autor demostró que en 202 pacientes con hernia de disco e irritación de las raíces lumbosacras, el 72% presentaron disfunción osteopática de la articulación sacroiliaca. Entonces, evidentemente, el tratamiento no estaba en la región lumbar, no estaba en esta irritación lumbar, en esa hernia de disco, sino en la articulación lumbosacra. Como os he dicho, sobre esto ya hay evidencias científicas en donde la necesidad de un buen diagnóstico osteopático se ha demostrado, pues se conoce que el efecto mecánico de la manipulación es mayor, es cuanto mayor sea la hipomovilidad existente. También otros artículos nos están hablando de que hay múltiples test osteopáticos estructurales, pese a la dificultad de la puesta en marcha de estudios de validación, como ya sabéis, pero cuya validez ha sido demostrada, como por ejemplo distintos test osteopáticos para el raquis cervical, para la primera costilla, etc. Claro, todo esto nos afecta a la postura global del sujeto. Las lumbares adaptan a la pelvis, las cervicales adaptan a las dorsales y a las primeras costillas. Todo ello nos genera alteraciones que no sabemos por dónde van a generar el sufrimiento. El sufrimiento es el dolor. Yo quiero recordar un breve recordatorio de este sistema tónico postural, porque en posturología clínica es muy importante. Este sistema tónico está compuesto por tres partes bien definidas: la entrada de información exteroceptiva y propioceptiva, centros subcorticales para procesar esta información y salida neuromuscular para reaccionar frente a la gravedad y a cualquier desequilibrio. Este sistema tónico postural y estos elementos que acabamos de hablar están bajo el efecto de los captores posturales. Entonces, la confrontación de estas informaciones exteroceptivas y propioceptivas es lo que permite una respuesta adecuada y adaptada. Cuando yo tengo una respuesta adecuada y adaptada, tengo un gasto energético normal. Estoy bien adaptado con equilibrio. El problema es cuando estas informaciones se alteran. La respuesta será alterada. Habrá un desequilibrio, habrá un mayor gasto energético, habrá un mayor problema y disfunciones a nivel neuromuscular. Porque las cadenas musculares son las encargadas de realizar esta respuesta para mantener la postura y el equilibrio. Yo quiero que recordemos que funcionamos en cadenas.
¿eh? Es decir, estas cadenas musculares son la respuesta neuromuscular que hace mi sistema nervioso central. Y estas cadenas musculares no es un concepto únicamente fisioterápico, osteopático o de posturología clínica. Este concepto ya es una evidencia científica en lo que se llama la interdependencia regional. Como se determina, por tanto, en el ámbito científico, el término de cadena es algo muy reciente. Yo creo que es desde el año 2006 en adelante, aunque desde el punto de vista científico, porque nosotros lo llevamos utilizando ya desde mucho antes. Esta interdependencia regional nos habla, por ejemplo, que la estabilidad del raquis lumbar está condicionada por la horizontalidad de la base del sacro y por las articulaciones pélvicas. Si yo solo trato la pelvis cuando hay una luxación, fractura o fisura, estoy cayendo en un grave error. La alteración de las articulaciones sacroiliacas son las que van a condicionar la estabilidad del raquis en general. Por tanto, y con esta interdependencia regional podemos definir que existen cifosis, que son las curvas primarias, donde tenemos el sacro, la pelvis, la columna dorsal y el cráneo, el occipital, que van a generar adaptaciones en las curvas adaptativas, que son las lordosis. Ahí es donde tengo la curva lumbar y la curva cervical. Yo ahora, muy importante, queridos amigos, quiero plantearos el dónde se encuentra la sintomatología de mi paciente. Sobre todo, esos pacientes que llegan a las consultas con una sintomatología clínica, con un dolor crónico. Con ese dolor crónico, ¿dónde está esa sintomatología? Normalmente se encuentra en las curvas adaptativas. Queridos, por tanto, creo que cuidado, porque por este razonamiento clínico, hacer un diagnóstico únicamente por el dolor, creo que es un gran error. Cuidado, el dolor es importante. El dolor nos está informando de la estructura que está sufriendo. Yo tengo que conocer cómo le duele al paciente, qué es lo que le duele al paciente, cuándo le duele al paciente, y todas las características del dolor me van a informar de la estructura que sufre. Pero no quiere decir que sean las causantes del problema. Quiero recordaros el estudio igualmente que os he hablado hace un momento, en donde Pittman en el 2013 determina en 200 pacientes, 202 pacientes que tienen hernia discal lumbar con irritación de las raíces lumbares, que el 72% de estos pacientes presentan una disfunción osteopática de movilidad de la articulación sacroiliaca, es decir, una hipomovilidad sacroiliaca. Por tanto, me viene a determinar el concepto que al tener una disfunción sacroiliaca voy a generar una alteración en la curva adaptativa más cercana, la región lumbar, generando la sintomatología por hipermovilidad en dicha región lumbar. Bien, ya hemos dicho entonces que la osteopatía ya se basaba en esto hace mucho tiempo, pero es actualmente cuando se ha descrito este modelo biopsicosocial para complementar, sustituir al modelo únicamente biomédico, es decir, que seguimos encontrando interrelación entre el modelo, el moderno esquema de interdependencia regional, que es el modelo biopsicosocial, con el modelo de salud
osteopática que hemos determinado. De hecho, ya sabemos que, y ya hay evidencia científica desde esta ciencia respecto a estructuras en relación. Por ejemplo, los suboccipitales con la región de los isquiotibiales. Por ejemplo, la región cervical con la manipulación concretamente dorsal y sus efectos en cervicales. Sí, no me he confundido. La manipulación dorsal, ya tenemos muchísimos estudios en donde generan una mejora del balance articular cervical, mejora del dolor cervical y mejora del estado de salud, medida con el SF36, cuestionario de salud, en gente con cervicalgia. Tenemos también en la propia región cervical en relación con el miembro superior. Tenemos también la región lumbar, como hemos dicho, ahora, por ejemplo, con las rodillas. Tenemos relación de la región cervical, por ejemplo, con la ATM, con los síndromes temporomandibulares. Tenemos relación de la pelvis, de las sacroiliacas, no solo con la región lumbar, como hemos determinado anteriormente, sino también con el pie. Así tenemos, como podemos ver, en fin, todo, si colocamos todo, está todo interrelacionado. Este es el concepto de holismo, de globalidad, que ya existe hoy en la evidencia científica. Bien. Recordamos entonces, antes hablábamos de la disfunción somática y hablábamos de unas consecuencias y hemos hablado de las consecuencias mecánicas, es decir, la hipomovilidad, esos síndromes facetarios, fijaciones articulares sacroiliacas, fijaciones articulares del cotobelo, del yoelo, tornozelo, de todas estas hipomovilidades pueden favorecer la hipermovilidad reaccional compensadora en otras regiones, concepto de interdependencia regional. Pero es verdad, esto es un concepto puramente mecánico. ¿Solo hay una consecuencia mecánica? No. Ya estábamos antes determinando que también hay una consecuencia neurológica de la disfunción somática. Y esto es una lesión neurológica menor, disfunción neurológica, pero realmente es una alteración. Y esto es el estado de sensibilización medular, sensibilización central, por hiperactividad de la motoneurona gamma que irrita la metámera correspondiente. ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos fisiológicos los organiza el sistema nervioso central, pero también lo organiza todos nuestros sistemas, también organiza todas nuestras disfunciones fisiopatológicas. Desde el reflejo somático, que ya lo tenemos claro, hasta el concepto de sensibilización. Cuando yo tengo este es el concepto metamérico, la consecuencia de una disfunción a este nivel es la sensibilización. Ahí estamos viendo un montón de cuestiones que inerva y que está relacionado con una misma metámera. El miotoma, el dermatoma, el angiotoma, el viscerotoma y el esclerotoma. Todo ello está coordinado, todo ello está interconectado con su nivel metamérica. Cualquier alteración a este nivel puede generar una sensibilización del dicho nivel. Así, yo tengo que la entrada repetitiva y anormal de aferentes de estructuras vertebrales y o estructuras viscerales convergería en el mismo segmento de la columna vertebral. El bombardeo,
este bombardeo repetido disminuiría la resistencia sináptica, lo que facilitaría la transmisión de impulsos al sistema eferente, músculo esquelético y visceral, es decir, facilitado todo este sistema. Y esto permitiría un menor grado de entrada aferente para tener una salida eferente mayor. A menor o intensidad de impulsos aferentes, hay una mayor respuesta eferente. Dado que el sistema simpático controla la función arterial, para muchos osteópatas esta teoría fue una validación del concepto original de Still de la ley de la arteria. Con lo cual, este concepto neurovascular va a ser un elemento muy importante. Esta sensibilización es el mantenimiento de un polo de interneuronas en uno o varios segmentos medulares en un estado parcial o total de excitación y se precisa, por tanto, menos estímulos aferentes para producir una descarga de influjos. En definitiva, cuando la metámera entra en una situación de irritación, existe afectación en sus elementos: miotoma, esclerotoma, dermatoma, angiotoma y viscerotoma. Denslow usó los términos de facilitación y facilitación central en un esfuerzo por describir lo que ahora se conoce como sensibilización central. Fijaros que Denslow hablaba en 1947 y Wolf ya nos empezó a hablar de la sensibilización ahora en 1987. La medicina se interesó por el dolor referido y lo explican dentro del modelo neurofisiológico de sensibilización central a través de la convergencia. Un poco más adelante, Bogduk en 1994 nos empieza a hablar de todo esto y Wolf en el 2011 describe la sensibilización central y empezó a hablar de la hiperalgesia, de la alodinia y fijaros que obtuvo un premio Nobel. Por tanto, este paralelismo existe. Efectivamente, la facilitación está anticuada como concepto, pero fue la base de los conceptos actuales de sensibilización. Como ejemplo en este razonamiento clínico que yo os quiero entrar a que tengáis este concepto, fijaros una disfunción somática que era lo que estábamos hablando, por ejemplo, en una cervical donde por la sensibilización metamérica que vamos a generar, esa alteración metamérica que se va a generar nos va a alterar por ejemplo, un nivel C5, C6, donde su afectación en el esclerotoma y en el miotoma, incluso en el dermatoma, nos va a generar una disfunción en el hombro. Y entonces yo voy a tener una alteración, por ejemplo, en este hombro del nadador, en donde voy a desarrollar, por ejemplo, un síndrome subacromiodeltoideo, subacromial, una bursitis subacromial, un impingement, una tendinitis del supraespinoso, tendinitis del manguito de los rotadores, cualquier cuestión de estos. ¿Dónde estaba la causa? En una disfunción somática cervical. Si no trato la disfunción somática cervical, C5, C6, este nadador va a tener tendinitis o bursitis repetitivas. Y este caso clínico va a tener, no va a tener una resolución completa. Esto nos está ocurriendo en muchas de las alteraciones que yo tengo a nivel de la región cervical, que por disfunción somática me puede, como estáis viendo, hacer una epicondilalgia versus epicondilitis, o una tendinopatía
falsa que simplemente es una alteración de los miotomas correspondientes. Y todo está viniendo por síndromes facetarios cervicales según la clasificación internacional de enfermedades por el concepto de disfunción somática. Pero esto no solo me pasa a nivel del miembro superior, esto también ocurre a nivel del miembro inferior. Esto, por ejemplo, me está diciendo, fijaros, en el clásico esguince de tobillo. El clásico esguince de tobillo, generamos una alteración ligamentosa en el tobillo, generamos una alteración, por tanto, en la aferencia nociceptiva a su nivel medular lumbosacro. ¿Qué va a ocurrir? Si este nivel medular entra por las aferencias nociceptivos en un estado de disfunción somática, vamos a tener una alteración en el miotoma, por ejemplo, y voy a tener una alteración tónica en la musculatura propia del miotoma. Mirar la musculatura de L5, que es los peroneos. ¿Y cómo sabemos que estos peroneos, que difíciles son para tratar, porque rápidamente se atrofian? ¿Será porque no solo he tratado la musculatura, sino que también debería tratar su nivel lumbopélvico? Sería interesante. Por tanto, como conclusiones a este capítulo, el dolor nos está indicando la estructura que sufre, pero no siempre es el lugar origen del problema. El problema, en ausencia de traumatismo directo, estará sujeto normalmente a las zonas hipomóviles. La columna vertebral, por su control neurofisiológico, es la organizadora de todos los procesos fisiológicos, pero también de todos los procesos patológicos. Y es fundamental en el análisis de las curvas primarias, cifosis primarias, y su repercusión adaptativa en las lordosis adaptativas, que normalmente me generan hipermovilidades. Por tanto, yo os invito a la hora del diagnóstico que vayamos a buscar las hipomovilidades, porque van a ser los problemas mecánicos y la sensibilización central que estos me puedan estar generando por el concepto de disfunción somática, porque van a tener y a generar una lesión neurológica. Bien, no llamemos lesión, llámalo disfunción, pero será una disfunción neurológica. Y esto es importante, porque esta disfunción neurológica, al final, por el concepto de independencia regional, va a generar un problema global, como nos está explicando y están demostrando unos autores ya en el 2011. Van a alterar la homeostasis general del sujeto. Y esto va a estar controlado por el sistema nervioso vegetativo y sus influencias, es decir, el sistema nervioso que no estamos dominando. Por eso es un sistema nervioso autónomo. Claro, este sistema nervioso autónomo, entre otras cosas, es el que controla el nivel arterial. Lo controla y veis aquí un concepto muy clásico de la osteopatía, la ley de la arteria. Es verdad que así la forma de hablarlo no suena bien, suena mal, pero en el concepto del síndrome de dolor miofascial, este concepto vascular se determina como la crisis energética del punto gatillo miofascial, el trigger point. Esto ya está avalado y altamente evidenciado científicamente. Ya sabemos que en esta teoría de la crisis energética del punto gatillo miofascial, en su base está la compresión de los capilares por la contractura o hipertono muscular.
También hoy en día, como estáis viendo ahí, con el ecodoppler, lo tenemos muy claro. Es decir, donde no llega a la sangre, claramente hay un problema. Donde hay enfermedad, hay falta de energía y por tanto hay falta de ATP, adenosín trifosfato, que es la unidad de energía. Y donde no ha llegado sangre, hay falta de ATP. La falta de sangre, la falta de llegada de nutrientes, de llegada de oxígeno, nos determina la falta de ATP. Por tanto, algo tan aceptado como el síndrome de dolor miofascial, la ley de la arteria es básica. Recordar que esta arteria está influida por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, como veis en la imagen, lo forman unos ganglios laterovertebrales ortosimpáticos. Estáis viendo en la imagen que este ganglio está teniendo inervación de la propia metámera, concretamente del del asta lateral medular, va a tener la inervación vegetativa que, como no tengo salida en médula por el asta lateral, voy a salir por el asta anterior. La inervación vegetativa sale por el asta anterior y va a formar ese ganglio laterovertebral ortosimpático que va a dar inervación simpática a todo el sistema arterial para llegar a formar todo esto. Clarísimamente, queridos amigos, el sistema arterial irriga cada milímetro de nuestro cuerpo, porque si cada milímetro de nuestro cuerpo no estuviera irrigado, tendríamos una necrosis y esto es impensable. Bien, hasta aquí yo os quería presentar esta parte. Ahora, cuando yo os hablo del sistema nervioso vegetativo, yo quisiera hablaros de también el sistema visceral. Y el sistema visceral, permitirme, está controlado, como veis aquí, por el sistema nervioso vegetativo. Exactamente igual que desde la metámera estamos teniendo una inervación al miotoma, al dermatoma, al angiotoma y al esclerotoma, todo el aparato osteomuscular, también tenemos un viscerotoma o enterotoma. Es decir, las vísceras están inervadas y tienen una representación a nivel de todo el sistema nervioso central. Por tanto, si hay alguna alteración, disfunción visceral, que también está reconocida en la clasificación internacional de enfermedades, puede tener una aferencia nociceptiva a nivel de vertebral, a nivel somático. Esto es lo que llamamos el reflejo víscero-somático. Cuando aparece esto, ya entra otra vez el concepto de disfunción somática y entra el concepto metamérico, con lo cual hay una alteración de toda esta metámera y hay una disfunción de toda esta metámera, pudiéndonos generar disfunciones ahora somatoviscerales. Por tanto, todo este sistema vegetativo se va a encontrar alterado. Ya hay una evidencia científica porque en las revisiones nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2017 hemos hecho una revisión sistemática del dolor referido visceral y ya sabemos que existe dolor referido visceral a hombro derecho por causas hepáticas, a los trapecios, trapezalgia, cefalea por causa digestiva superior, estómago, a la zona interescapular, dolor referido por la zona del duodeno, a la zona lumbar, por la zona de los intestinos, a las coxofemorales
por la zona del colon. Todos estos vísceras van a generar dolor referido visceral. Desde la perspectiva osteopática, el trabajo del sistema nervioso vegetativo es básico para llegar al entendimiento y al llegar a resolver estas disfunciones viscerales. Por otro lado, en esta inervación visceral se encuentra el nervio parasimpático fundamental, que es el nervio vago, es el nervio número 10 craneal. Por tanto, entramos en otra esfera importante, en la esfera craneal. En osteopatía la trabajamos mucho porque aquí, en el tronco encefálico, encontramos los núcleos grises en esta base troncoencefálica de todos los nervios craneanos. Y, concretamente, el nervio vago va a tener una especial atención y todo su recorrido en osteopatía, porque es el que lleva la inervación parasimpática al 90% de las vísceras tóraco, abdomino, pelvis mayor que tengo en el cuerpo. De la misma forma, la sensibilidad visceral la recoge el nervio vago, sobre todo desde la pelvis mayor, abdomen y tórax hacia el tronco del encéfalo. Así, justificamos muchas disfunciones y sintomatología craneal, cefaleas, migrañas, neuralgias trigeminales, etcétera, por esta alteración visceral, por este efecto viscerosomático, este reflejo viscerosomático. Por tanto, estamos viendo que la relación, la interdependencia regional, la relación de todos estos sistemas no es porque lo dijo Steele, porque lo dice la osteopatía, es porque así lo dice la neuroanatomía clínica. Queridos amigos, esto es, ya lo dijo Steele también, anatomía, anatomía y más anatomía. Yo en este caso os diría neuroanatomía, porque desde este concepto neuroanatómico podemos entender la relación neurofisiológica, neurovegetativa y neurovascular con la que nuestros pacientes llegan a la consulta. Hoy por hoy ya tenemos revisiones sistemáticas y me vais a permitir que os enseñe dichas revisiones, en donde vamos a determinar la evidencia científica que tenemos, por ejemplo, respecto a las manipulaciones espinales, a las manipulaciones vertebrales. Fijaros que en esta revisión sistemática se evalúan los efectos y establecer como objetivo el nivel de evidencia para cambios en los marcadores bioquímicos en poblaciones sanas y sintomáticas. Como conclusión, existe evidencia de nivel moderado respecto a que la manipulación espinal, manipulación vertebral, influye en marcadores bioquímicos totales como cortisol, TNF, sustancia P, neurotensina y oxitocina. Ahí, como estáis viendo, hay marcadores inflamatorios como son la sustancia P y el TNF-alfa, y hormonas como el cortisol. Yo quiero hablar un poquito de todo esto. Bueno, terminamos y hablamos y decimos que los marcadores bioquímicos no solo están involucrados en la percepción, modulación del dolor, sino que también juegan un papel importante en la inflamación, la cicatrización del tejido y la respuesta inmunológica. Queridos amigos, yo os quiero plantear lo siguiente. La última edición
quinta edición de Wall y Melzack, en Fisiología del Dolor, te está diciendo que si tu paciente tiene dolor crónico, se debe a la acción de los mediadores inflamatorios. Aquí tenéis unos mediadores inflamatorios, TNF-alfa, sustancia P. Fíjate que te están diciendo que la manipulación vertebral afecta claramente, hay una evidencia en revisiones sistemáticas 2018, evidencia científica de nivel moderado de la actividad de esto en estos mediadores inflamatorios. Por tanto, es una herramienta absolutamente útil, no solo para salvaguardar y resolver un problema mecánico, sino para resolver un problema bioquímico y problema del dolor crónico. Actualmente, la patología actual, y digo patología, no solo disfunción, ya digo también patología, del siglo XXI es el estrés. El estrés agudo es algo muy interesante. Gracias al estrés agudo salvamos muchas situaciones en la vida diaria. Es bueno el estrés agudo, pero el estrés crónico, el mantenimiento de la situación de estrés de forma crónica es absolutamente negativo. Ya biológicamente me determinan que mantener estrés crónico me aumenta el cortisol. Con lo cual, hay una alteración del sistema inmunológico, una inmunodepresión. Hay una alteración y degeneración del tejido conjuntivo. Queridos amigos, el estrés crónico produce contractura crónica. Esto es lo típico al que el paciente me viene. Mira qué contractura tengo aquí. Llevo 2 años con ella. No puedo creerme esto. Cuando una contractura muscular, una rotura fibrilar, con 3 meses, 4 meses, ya está olvidada. Una contractura de 2 años, hay algo que tiene que condenar la contractura. Por ejemplo, puede ser el estrés crónico por el exceso de esta hormona cortisol. Por otra parte, también altera hormonas sexuales, el cortisol. Todos sabemos de las alteraciones hormonales que tienen las personas que tienen un estrés crónico y sobre todo en mujeres. Pero también el estrés crónico no solo aumenta el cortisol, sino que aumenta las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Y esto genera mediadores inflamatorios. Ahí volvemos a tener cortisol, mediadores inflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, creo, y aquí nos están hablando de que la manipulación vertebral, no estoy ya hablando de un problema mecánico, estoy hablando de un componente importante, respuesta inmunológica, cicatrización del tejido y respuesta a la inflamación crónica. Esto en otras revisiones, como veis ahí, ya también con otros objetivos, en este caso un estudio clínico aleatorizado de 455 pacientes con dolor lumbar crónico. El grupo experimental tuvo una manipulación de alta velocidad y corto recorrido, el TRUST, y el grupo control lo tuvo, pero simulado. Bien, no se realizó. La conclusión es que el TRUST es eficaz en base a los resultados tras 12 semanas en cuanto al dolor y a la funcionalidad de la región lumbar. Por tanto, hablamos del componente inflamatorio, dolor y componente inflamatorio, Wall-Melzack, quinta edición, Fisiología del Dolor, pero también hablamos de la mecánica, la funcionalidad. También hablamos que la mejora del dolor puede estar determinada por la reducción de la concentración sérica de TNF-alfa, factores mediadores inflamatorios. Como veis, otros estudios, revisiones sistemáticas,
hablan que la manipulación de alta velocidad son muy utilizadas en el dolor de espalda y con beneficios terapéuticos locales y a distancia, y que estos pueden ser explicados a través del concepto de interdependencia regional, este concepto que hoy en día ya es evidencia científica. Dicho concepto, si bien está evidenciado clínicamente, no está determinado desde el punto de vista fisiológico a la perfección, aunque sí que se hipotetiza a través de mecanismos neurofisiológicos y o neuroendocrinos. Es verdad que se necesita más estudios de alta calidad metodológica. ¿Por qué? Porque también sabemos que los mecanismos del trust, manipulación de alta velocidad y corto recorrido, todavía están poco definidos. Pero es verdad que se sugieren con los biomarcadores nociceptivos como mediadores en este proceso. Bien, ya que hay algunas concentraciones de algunos biomarcadores del dolor que fueron alterados tras manipulaciones, y por esto puede haber sujetos que mejoren con manipulaciones. Bueno, en definitiva, ya hay evidencias en cuanto a la osteopatía estructural. Por ello, el objetivo de este apartado solo era hacer esta reseña bibliográfica, y distintas revisiones sistemáticas han demostrado que tanto las manipulaciones espinales como las técnicas articulatorias tienen efectos positivos en diversos ámbitos, como la percepción de dolor, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, la integración somatosensorial, el control motor y la función visceral. Yo os quiero, por tanto, y para finalizar esta exposición, invitaros a todos a que sigáis la búsqueda, es verdad, con la mejor de la evidencia científica, pero yo quiero que recordéis que la medicina basada en la evidencia también reconoce y recoge la evidencia clínica. Y lo que antes era evidencia clínica no científica, ahora, como estáis viendo ahí, actualizados, es evidencia científica. Por tanto, os invito a seguir en el aspecto osteopático como una búsqueda de esta medicina que a mí me dio respuesta a muchos de los casos clínicos que yo tenía. Como éxitos en mi desarrollo profesional fueron los conceptos mecánicos de hipo-hipermovilidad que hemos desarrollado antes, el determinar que el dolor pueda estar en un punto y la causa estar en otro punto diferente. Esto para mí fue un hallazgo muy importante de lo que hoy en día hay una evidencia científica con el concepto de interdependencia regional. Otro éxito en mi clave profesional fue la disfunción somática, el entender el entramado neurofisiológico de relaciones neurofisiológicas y neurovegetativas fue algo clave, porque empecé a integrar la región visceral con el aparato locomotor y con la región craneal. Y hoy en día es una evidencia científica la existencia del dolor referido al aparato locomotor de origen visceral. Nosotros, como terapeutas manuales, debemos conocerlo. Y otro hallazgo fue el considerar al sistema neurovascular como algo importante en mi tratamiento. Tengo que llevar nutrientes y oxígeno y ATP, energía, a mis lesiones. Si no va energía, será imposible determinar esta
determinar los casos clínicos y resolver los casos clínicos. En este sentido, como razonamiento clínico, como elementos en donde y como elementos prácticos, yo os recomendaría una buena inspección visual del paciente. La inspección visual del paciente me va a determinar lo que hemos hablado de posturología clínica: cifosis, lordosis, alteraciones de las curvas, alteraciones pélvicas de torsiones e inclinaciones pélvicas que me van a determinar la estabilidad de la columna vertebral. Una vez que yo determino esta inspección estática, paso a la inspección dinámica. La inspección dinámica, el balance de movilidad, me va a determinar en todas las regiones del cuerpo, bien, del hombro, del codo, de todas las regiones del cuerpo, me va a determinar las zonas que sí que se mueven y las zonas que no se mueven. Determinando las zonas que no se mueven, hipomovilidades, podré determinar las hipermovilidades. Una vez que tengo la inspección dinámica, ya paso a los test de movilidad. Antes, unas revisiones estaban hablando y unos artículos estaban hablando que ha sido difícil y es difícil evidenciar científicamente los test de movilidad, pero ya se van caracterizando esos test, ya se van evidenciando y ya tenemos muchos test con evidencia científica a nivel osteoarticular que podemos utilizar para determinar las hipomovilidades. Interesan las hipomovilidades, como os he dicho, para determinar la relación con la hipermovilidad y, por tanto, con la sintomatología del paciente. Una vez que tengo esto, ya determino, mediante ayuda de algunos test ortopédicos, los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad, por tanto, en la sensibilidad vemos la piel. El dermatoma, recordar que el dermatoma era otra parte de la disfunción somática, el dermatoma. Yo quiero recordar que de la misma capa embrionaria que se desarrolla el sistema nervioso central, de esa misma capa se desarrolla la piel. Por tanto, sistema nervioso central y piel tienen una interrelación absoluta, gracias y explicada desde la embriología clínica. Por tanto, el estudio de los dermatomas, de la dermalgia refleja, va a determinar muchas disfunciones somáticas. Veo los miotomas, determinaré las bandas tensas con la actividad o no de puntos gatillo activo, que sabré que mediante la ley de la arteria, el colapso energético del punto gatillo, según Travel y Simon, me van a poder generar mis patologías, disfunciones musculares, que tendré la relación con la metámera, disfunción somática, miotoma. Recordar también que cuando ya tengo alterado este nivel de la disfunción somática, vamos a tener una alteración vegetativa, pudiéndome afectar por el reflejo víscero-somático a una, reflejo somato-visceral a una víscera. Y también una víscera puede afectar a la disfunción somática por el reflejo víscero-somático. De cualquier forma, esto puede estar relacionado. Y está relacionado también este sistema nervioso vegetativo, ortosimpático, afectando al sistema neurovascular. Yo quiero recordar otro autor. David Butler me dice que la estructura más sensible a la disminución del caudal vascular es el nervio periférico. Por tanto,
Si yo tengo una disfunción somática, si yo tengo una disfunción a nivel neurovascular, el gran y primer estructura más sensible, nervio periférico, se va a afectar y puedo tener las neuralgias cérvico-braquiales, neuralgias de Arnold, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, cruralgia, neuralgia obturatriz, meralgia parestésica, ciatalgia, todo ello me puede venir sin tener ninguna complicación patológica de hernia discal, de fractura, de fisura, de luxación, de espondilolistesis. No precisa. Posible que una disfunción somática pueda tener esta alteración. Por tanto, estábamos hablando de diagnóstico, inspección estática, inspección dinámica, test de movilidad. Me ayudo de test ortopédicos para definir la disfunción somática y ahora sí ver los estudios y pruebas complementarias, radiografías, resonancia magnética, tomografía axial, ecografías, Doppler, electromiografía, para correlacionar los hallazgos de esas pruebas complementarias con mi exploración física y verificarlo y cotejarlo, compararlo con los síntomas del paciente y así hacer el diagnóstico osteopático. Esto, señores, a partir de este diagnóstico voy a generar una guía de tratamiento, una guía terapéutica en donde será interesante tratar la inervación. No nos puede faltar el concepto neurofisiológico. Como segundo punto, la vascularización. No nos puede faltar esa energía, ese ATP, esos nutrientes y ese oxígeno a las regiones que tengo en disfunción. La estructura, es decir, todo el sistema miofascial se está insertando y originando en estructuras, en huesos y articulaciones. Cuando éstas están en hipomovilidad, esa cadena miofascial no puede trabajar correctamente. Por tanto, el concepto de estructura tendremos que trabajar el sistema osteoarticular. Ahí habéis tenido revisiones sistemáticas donde manipulaciones espinales ya tienen una evidencia científica, no solo en la mejora del rango de movilidad y funcionalidad del sujeto, sino en aspectos bioquímicos como son los factores inflamatorios, el cortisol y otros factores inmunológicos. Ahora ya, habiendo tratado la neurología, la vascularización, la estructura, ya sí puedo empezar a tratar las cadenas miofasciales, las cadenas neuromeníngeas o todo el sistema muscular. Y finalmente, puedo realizar un tratamiento local con técnicas locales. Chicos, antiguamente mi objetivo del tratamiento era el dolor que venía, la región sintomática, yo hacía tratamientos locales a la región sintomática. Hoy hago una exploración física osteopática con todos los puntos que os acabo de comentar para llegar a determinar la disfunción. A lo mejor la disfunción no es el lugar del síntoma. Y cuando yo tengo estos lugares de disfunción, que son los que en osteopatía llamamos disfunciones primarias, las trato con este concepto de neurología, vascularización, estructura, cadena miofascial y finalmente el tratamiento local.
así es como hoy por hoy, gracias a Dios, estoy obteniendo importantes resultados. Pero no solo yo, chicos, ya hay muchos, miles y miles de osteópatas en el mundo que también están acordes con esto que os acabo de presentar. Con esto me despido. Espero que el idioma no haya sido un factor de mal entendimiento. Espero haberos transmitido mi inquietud por la profesión. Espero haberos ayudado, haberos dado algunas claves para poder seguir buscando el camino de diagnóstico y terapéutico para que podáis resolver más y mejor vuestros casos clínicos. Ahora, cuando termine la presentación, vais a tener un email donde gustosamente os vamos a poder responder a todas las cuestiones que vosotros consideréis y vosotros demandéis. Ha sido un placer, muchísimas gracias por vuestra atención y muy buenas noches.